Es muy posible que para el próximo viernes 8 de marzo nosotros veamos una nueva catástrofe para la nación que en una época competía con Polonia por ser la nación más católica de Europa y probablemente del mundo, ¿no? Me refiero a Irlanda. Irlanda tiene una historia muy compleja. A diferencia del resto del Reino Unido, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, la población irlandesa nunca se sintió parte del Reino Unido porque tenía una profunda tradición celta, gaélica y católica. Y en consecuencia estuvo siempre en conflicto con el poder británico que la tuvo sometida horriblemente y que fue en muchas ocasiones la causa de las hambrunas que ocasionaron esas masivas migraciones irlandesas al resto del mundo y que de alguna manera fueron utilizadas por Dios para crear circunstancias como por ejemplo la evangelización de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos nació como una nación no solamente protestante, sino fundamentalmente anticatólica. El documento de los peregrinos que llegaron en el Mayflower, ¿no? La tradición de cómo comenzó Estados Unidos supuestamente, tenía unas palabras contra the popery, ¿no? O sea, el papismo. Firmaba un acuerdo de libertad y neutralidad religiosa, pero específicamente mencionaba contra el catolicismo. La masiva migración de irlandeses cambió esto. Irlanda fue entonces el centro por siglos y hasta muy entrado el siglo XX, uno de los grandes proveedores de vocaciones del mundo entero. No solamente vocaciones religiosas y sacerdotales, misioneras, sino que incluso en América Latina nosotros podemos recordar el número muy grande de misioneros irlandeses que terminaron en nuestras tierras, a pesar de ser nuestras tierras de habla hispana o de habla portuguesa, como en el Brasil. Finalmente, después de muchísimo sufrimiento, de muchas batallas, de una gran guerra en contra del catolicismo irlandés, Irlanda logra su independencia en 1937. O sea, miren ustedes lo que costó a Irlanda, la cantidad de gente que fue asesinada, torturada, masacrada por los ingleses para impedir la independencia, que se logró recién después de la Primera Guerra Mundial. Y en 1937, Irlanda, orgullosamente católica y celta, gaélica, escribe su primera constitución bajo el liderazgo de Eamon de Valera, su primer presidente, o en realidad su primer Taoiseach, como se utiliza en el término gaélico, a propósito para distinguirse del inglés británico, y que equivale a un primer ministro más bien, la persona con la máxima autoridad. Irlanda se declara en su constitución como una nación secular de separación iglesia-estado, pero en primer lugar incluye importantes referencias a Dios. Eamon de Valera era católico y a medida que se fue haciendo cada vez más viejo, después de liderar el movimiento independentista, se hizo católico aún más tradicional y más convencido. Reconoció un lugar especial para la Iglesia Católica por obviamente el papel increíblemente histórico de Irlanda, que reconoce como su primer padre, digamos así, de la nación, a un santo, a San Patricio, y además rechazaba el aborto, ¿no? Fue una de las últimas constituciones en Europa en reformar el aborto. Pero en los últimos años, cuando Irlanda, después de haberse declarado autónoma, y justamente para destacar esta independencia de los ingleses, se convirtió en un país que tuvo una política de impuestos muy abierta, y eso terminó haciendo que las grandes corporaciones mundiales, especialmente de la tecnología, piensen ustedes en cualquiera, Microsoft, Google, etc., pusieran muchas oficinas centrales en Irlanda. ¿Para qué? Para no tener que pagar los impuestos que pagarían si sus sedes europeas estaban en cualquier otro país europeo. Y también las grandes empresas farmacéuticas
movieron sus sedes centrales, no sus industrias, básicamente sus oficinas. Entonces, esto creó mucho empleo de cuello blanco, lo que se llama empleo de oficina. E Irlanda, que había sido una nación fundamentalmente rural, se convirtió en una nación de oficinistas y burócratas muy bien pagados. Y el perfil de Irlanda cambió rápidamente. Se convirtió en un país que se volvió muy orgulloso de haber legalizado primero el divorcio, luego cambiar la constitución aprobando el aborto, luego el mal llamado matrimonio homosexual, y todo esto a partir de distintas convocaciones a referendos. Y esto es importante porque en 1983 la octava enmienda de la Constitución irlandesa fue sometida a referendo. Esta enmienda era la que protegía la vida del no nacido. Y el intento de revertirla fracasó. El 67% de los votantes en 1983 votaron a favor de mantener la defensa de la vida. 35 años después, el 2018, con todo el boom económico, el bienestar y la crisis de la iglesia que incluyó crisis de abuso sexual, la octava enmienda fue rechazada exactamente por la misma cantidad que 35 años había sido aprobada, 67%. Y entre 1983, ese primer referendo, y el 2018, muchas cosas fueron cambiando, ya sea por referendo o por dictados, pero Irlanda se convirtió en el país de los más liberales de Europa y donde la caída religiosa, la caída en la participación en la iglesia, el número de vocaciones, el número de sacerdotes, el número de gente que practica la fe, cayó estrepitosamente y ahora compite entre las más bajas de Europa. El asunto es que ahora se viene un nuevo referendo que es para cambiar el artículo 41 de la Constitución irlandesa. ¿Y qué dice actualmente el artículo 41 y por qué esto es importante para todos nosotros? Porque revela este movimiento pseudo-feminista que en realidad es profundamente dañino para las mismas mujeres, ¿no? El texto que existe actualmente en la Constitución aprobada en 1938 y que nunca había sido cambiado dice lo siguiente. Número 1. El Estado reconoce a la familia como la unidad natural y primaria de la sociedad, como una institución moral que posee derechos inalienables e imprescriptibles, es decir, que nadie puede violar y que nadie puede cambiar, y que es antecedente y superior a toda ley positiva. Es decir, ninguna ley aprobada en el Congreso, etcétera, puede estar por encima de la importancia de la familia. Y en consecuencia, nunca iban a poder pasar una ley a menos que cambien la Constitución. Número 2. Dice, el Estado, por lo tanto, garantiza la protección de la familia en su constitución y autoridad y como la base necesaria del orden social y como una realidad indispensable para el bienestar de la nación y del Estado, ¿no? O sea, no solamente de la nación como país, sino del mismo orden estatal. Y esta protección de la familia, obviamente, tiene un concepto y es que la familia tiene un valor moral protegido por el Estado. Y claro, el matrimonio ya ha sido redefinido cuando se legalizó el llamado matrimonio homosexual y en consecuencia en la práctica el Estado dejó de reconocer la importancia de la familia en la práctica. Pero ¿cuál es el punto que más les molesta hoy en día a la Irlanda moderna? Es el siguiente, y es que la Constitución irlandesa en ese mismo artículo 41 añade lo siguiente. Dice, en particular, el Estado reconoce que por su papel en el hogar, la mujer le da al Estado un apoyo sin el cual el bien común no podría ser obtenido. La mujer le da al Estado un apoyo sin el cual el bien común no podría ser conseguido u obtenido. El Estado, por tanto, se esfuerza para asegurar que las madres
no se vean obligadas por la necesidad económica de tener que trabajar si esto implica abandonar sus deberes en el hogar. Miren ustedes, el Estado protege a las madres para que no se vean obligadas por necesidades económicas a tener que trabajar a costa de negar sus deberes en el hogar. Por supuesto, para la gran cantidad de los neoirlandeses hipermodernos y ofendidos, consideran que esta es una reliquia de la Irlanda católica porque es completamente patriarcal y sexista, porque directamente discrimina, entre comillas, contra las mujeres. Entonces, este sería el nuevo texto que reemplaza al artículo 41. El Estado reconoce que la preocupación por cuidar por los miembros de una familia del uno al otro por razones de la relación que existen entre ellos, le da a la sociedad un apoyo según el cual el bien común no puede ser obtenido y por tanto debe tratar de apoyar esta realidad. En otras palabras, primero, la palabra madre desaparece porque es pues sexista. Entonces dice, los miembros de una familia que cuidan de unos a otros por razón de su relación, o sea, supongamos dos personas del mismo sexo, en las cuales no hay mamá o papá, sino simplemente son dos personas del mismo sexo, por razón del vínculo que existe entre ellas, le proporcionan a la sociedad, antes decía el Estado, ahora dice la sociedad, un apoyo sin el cual el bien común no puede lograrse. ¿Y cuál es la diferencia? Con la sociedad es un concepto más amplio. Cuando se habla del Estado, el Estado en consecuencia está obligado hasta ahora por la enmienda 41 de la Constitución irlandesa a proteger a las mamás. Entonces, ahora dice, la sociedad debe por tanto tratar de apoyar esta relación, La sociedad suena mucho mejor, ¿no? ¿Qué tal progreso? El problema es que acá no hay absolutamente ningún progreso, sino que las mujeres salen perdiendo y las grandes empresas que han venido a sacarle el jugo a la política de bajos impuestos a Irlanda son los que van a salir ganando. ¿Cuál es la narrativa con la que se está vendiendo esta propuesta y por la cual creo que es prácticamente inevitable y que se ve constantemente en Irlanda propuesta por las élites políticas, culturales y mediáticas? Cuánta actriz, cuánto actor, cuánto comentarista mediático hay, es que la enmienda 41 hasta ahora lo que hacía era meter a las mamás en la cocina, ¿no? Esclavizarlas al lavabo de la cocina y les prohibía la independencia económica por culpa de una noción supuestamente prehistórica que ya debería haber desaparecido, cuando en realidad ahora hay tantos matrimonios no binarios y donde todo el mundo comparte las tareas del hogar. Y la cuestión es esta: si efectivamente la Constitución obligara a las mujeres a quedarse en casa en vez de trabajar, entonces algunos de estos conceptos podrían ser considerados válidos. Pero el hecho es que esta no es la realidad. Cualquiera que visita Irlanda, como quien les habla, lo primero que ve es que tiene tantas o más mujeres trabajando que cualquier otro país occidental liberal. No solo eso, Irlanda ya ha tenido 2 mujeres presidentas o Taoiseachs y sin duda va a tener más. La Constitución no limita ningún tipo de opción para las mujeres. No hay absolutamente nada que lo prohíba. Por el contrario, ¿cuál es el problema real? Resulta que hay un grupo, acá la Iglesia ha pedido votar en contra de esta modificación, por supuesto. Pero hoy en día a los obispos se los toma tan mal y la misma prensa y las élites las tratan tan mal. Y acá no niego nada de la responsabilidad de que haya podido tener especialmente los abusos en el pasado, ¿no? Pero esos abusos en el pasado, incluso en el pasado reciente, no son los obispos de hoy de Irlanda. Pero lo cierto es que basta que lo digan los obispos para que se utilice más todavía como antipropaganda. La defensa más interesante en realidad ha venido de un grupo feminista irlandés que se llama La Condesa, The Countess. Y este grupo feminista
ha estado actuando con este lema: las mujeres y los niños merecen privacidad, dignidad y seguridad. Entonces, ¿qué es lo que dice este grupo feminista? Dice, mira, nosotros hemos venido haciendo campañas a favor de las mujeres. Por ejemplo, a las mujeres se les permitirá votar, recibieran la misma compensación salarial, y en muchas ocasiones hemos actuado en contra de las creencias populares y de leyes existentes. Pero en este punto está clarísimo, dice el grupo La Condesa, que la Constitución de 1937 no obliga a la mujer a quedarse en la casa, sino que más bien claramente dice las protege si desean quedarse en la casa. Y esto cambia completamente la conversación. Dice, porque The Counties presenta unas recientes estadísticas. Dice, de entre las mujeres que se quedan en casa para cuidar a sus hijos, especialmente en los años más tempranos, el 94.3% son mamás. O sea, no son simplemente personas, parejas, son mamás, son mujeres. Y en consecuencia, nadie puede argumentar en contra de la importancia del vínculo que existe entre mamá y bebé y cómo es importante que este vínculo no se rompa. De hecho, en términos clínicos o psicológicos, se habla de una unidad básicamente biológica que es la madre-bebé, la díada, o sea, la dupla, si quieren así, madre-bebé. Y justamente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Dice The Countess. Es que si el Estado no protege a las mamás, entonces las mamás que acaban de tener hijos y que ya son un problema en Irlanda por la baja natalidad y porque cada vez es más difícil para la mamá tener hijos y poder quedarse en la casa, van a tener una serie de beneficios que les van a ser quitados. Y por eso es que las grandes corporaciones quieren que el artículo 41 cambie supuestamente por el nombre de la modernidad. ¿Por qué? Porque si en este momento una mamá quiere quedarse en casa para cuidar a sus hijos, y en algunos casos es una mamá soltera, por ejemplo, o sea que es la única que puede cuidar a sus hijos en la casa, justamente la protege de una serie de leyes laborales que obliga a que las personas que tienen más de 18 años demuestren que han estado buscando trabajo inmediatamente después de haber cumplido 18 años o inmediatamente después de haber tenido un tiempo de vacaciones o de, entre comillas, desempleo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que a pesar de que el 69% de las mamás irlandesas prefieren quedarse en la casa con sus hijos hasta la edad de menos de 18, o sea, no solamente con sus hijos bebitos, quieren criar también a sus hijos adolescentes. Resulta que ahora las mujeres que han recibido un tiempo de posparto inmediatamente tienen que demostrar que están buscando trabajo o si no, no reciben la ayuda estatal para poder quedarse en la casa. O sea, no sé si es que esto queda claro. Hasta ahora, si la mujer desea quedarse en la casa, gracias al artículo 41, puede quedarse en la casa. Si no quiere, nadie le dice nada. ¿Me explico? Nadie la critica, nadie la manda a su casa, nadie le dice nada. Pero no está sometida a las normas laborales que dicen, y que en cierto sentido las normas tienen razón. O sea, si hay una persona de 18 años que ya es adulta, en consecuencia que no es menor de edad, para que la seguridad social irlandesa no aliente a las personas que simplemente no quieren trabajar, tienen que demostrar que están buscando trabajo y que activamente quieren encontrar un trabajo y que lo encuentran. Si es que demuestran que están buscando el trabajo pero no lo encuentran, entonces el Estado considera, muy bien, vamos a seguirlos sosteniendo con la asistencia social. Pero las mamás ya no tenían que preocuparse de eso. Ahora, si cambia el artículo 41, entonces básicamente las mamás van a tener 20 días después de dar a luz para demostrar que están buscando trabajo o tienen que salir a buscar trabajo o van a tener que regresar al trabajo si estaban trabajando o van a tener que presentar excusas extremadamente complicadas para seguir recibiendo ayuda del Estado.
Entonces, ¿quién pierde con esta gran liberalización de la mujer? ¿Quién pierde? Las mujeres. Y justamente The Countess, esta organización, dice, lo que en este momento se está haciendo es utilizar, tenemos que alejarnos de la herencia de Eamon de Valera, que era católico y que impuso esto por la visión patriarcal y tal y cual. Y ese argumento está pegando con gente que no está pensando. Y lamentablemente la maquinaria ideológica, porque es puramente ideológica, la maquinaria ideológica que va a afectar terriblemente la libertad de las mujeres de decidir si trabajan o se quedan con sus hijos, y en consecuencia va a afectar aún más la natalidad irlandesa, se va a ver totalmente dañada y empeorada. Justamente, como dice un ensayo escrito por una de las defensoras de The Countess, de la condesa, dice, esta va a ser básicamente el triunfo de la máquina, ¿no? Ellos le llaman en inglés The Machine. Es todas estas corporaciones internacionales, usualmente de origen norteamericano, que tenían este proyecto de volver a las mujeres en eficaces empleadas a costa de hacer que no tuvieran hijos. Esto pasó en Puerto Rico cuando Estados Unidos invirtió una cantidad enorme en la esterilización de las mujeres puertorriqueñas para que básicamente tuvieran o muy pocos hijos o ninguno y pudieran trabajar cuando la industria textil norteamericana se había mudado a Puerto Rico. Entonces, Eamon de Valera había creado esta protección precisamente porque no quería que la Nueva Irlanda cayera en manos de este poder internacionalista de las grandes corporaciones. Entonces, en general, las expectativas son muy malas. Se ven los números, es posible que esta sea una nueva catástrofe para Irlanda, pero no solamente para Irlanda, que es una tristeza, pero ya hace mucho tiempo que se veía que como nación católica estaba pulverizándose, bastaba con ir a verla recientemente, como me tocó a mí. Siempre queda la esperanza de un resurgimiento, pero es una muy buena lección para que nosotros aprendamos cómo cuántas políticas de la maquinaria del poder internacional se va imponiendo a través de personas y de organizaciones que supuestamente defienden los intereses del pueblo, entre comillas. Pienso, por ejemplo, en las feministas argentinas legalizando el aborto, presentándolo como una gran victoria para Argentina, cuando en realidad lo que están imponiendo es el pensamiento global y transnacional, que es profundamente anticatólico, por supuesto, pero además enormemente contrario al bienestar de las naciones, especialmente de los más pobres. Que tengas un buen día.